Empezamos nuestro tema. La escuela salmantina. Máximo representante de esta escuela, Fray Luis de León. Jóvenes, también quiero precisar algo. Hay aspectos que no están en la separata y quiero que ustedes, lápiz y papel, anoten aspectos que no están comprendidas, porque puedo dejar preguntas. Ojo, simplemente la clase no es copiar y lo que está ahí, no. También lo que el profesor explica. ¿Correcto? Vamos a ver. Seguimos. Escuela salmantina. La escuela salmantina es una rama, dice la rama desprendida de la escuela italiana. Ah, qué interesante, profesor. Muy bien, va a ser una rama que se va a desprender de la escuela italiana. Muy bien. Y que fue cultivada en Salamanca. Aquí está. Salamanca, una ciudad, y también tiene una universidad, el nombre, ¿cierto? Aquí está, por Fray Luis de León, máximo representante de esta escuela. Ojo, esta es pregunta clave. Se caracterizó, aquí vamos a ver las características de esta escuela. Ojo, después no me digan, profesor, ahí no están las características. Claro que sí. Las características de la escuela salmantina dice que es por la concisión del lenguaje. Ah, muy bien. Acá tengo una. Otra característica, la expresión sobria sin recargo de adornos. Ajá. ¿Qué más tenemos? El realismo. Ajá, ¿no? Y luego tenemos la pureza clásica. Qué interesante. La preferencia de estrofas breves. Cuando yo me refiero a estrofas breves, aquí ustedes se van a dar cuenta que Fray Luis de León va a utilizar la estrofa llamada lira. Lo vamos a ver más adelante. Ojo. Y dice sobre todo, otra característica importante, la profundidad, la nobleza, el sentimiento. Qué interesante, ¿correcto? Seguimos. Luego dice, hondura espiritual, perfección clásica, otra vez este término desde la escuela italiana, la perfección clásica que evoca ¿a qué? A la influencia de la escuela italiana, ¿correcto? Versación humanística, belleza fresca. Con estos términos, cierre su micrófono. Cuando le pregunto, abran. Vivo y ardiente misticismo y la plasticidad permanente de la orientación hacia un idealismo ático cristiano. Ojo que también está presente la religión. Miren sus características de la escuela salmantina. Lo estoy subrayando. Seguimos. En él se conjugaron admirablemente diversas influencias. Aquí está. ¿De quiénes? De estos personajes, como Píndaro, Horacio, ¿no? Miren, acá tenemos dos personajes ya que influyeron en el estilo o la escritura de Fray Luis de León. También están otros poetas bíblicos, ¿no? A ver, vamos a ver si lo podemos visualizar acá. Ajá, como David y Salomón. Está mencionando poetas bíblicos como David y Salomón, ¿no? Y también la del español Garcilaso de la Vega. Explico. Entonces, la influencia netamente de la escuela italiana, la influencia netamente de estos personajes bíblicos como Píndaro, Horacio, David, Salomón y el mismo Garcilaso, ¿no? Todavía va a tener esa tendencia literaria, ¿no? De la influencia. Vamos a ver.
Seguimos. Por todo esto, dice, por todos estos codiciados atributos, ¿no? O sea, la influencia que tomó, lo que aprendió, se le consideró y se le considera un poeta clásico renacentista. Ojo, poeta clásico renacentista. Estamos hablando del Renacimiento español. Y España lo llama, aquí está su seudónimo, el príncipe de la poesía castellana. Yo pregunto, ¿cómo se le llamó a Fray Luis de León? Se le llamó el príncipe de la poesía castellana, profesor. ¿Por qué? Porque tuvo buenos atributos literarios e influencia de grandes personajes como Píndaro, Horacio, David, Salomón y el mismo Garcilaso. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Muy bien, jóvenes. Seguimos. Vamos a conocer la vida de Fray Luis de León. A ver, vamos a ver. 1527, dice, su año de nacimiento. ¿Quién fue? ¿Quién fue este personaje? Fue un filósofo. Ajá. Fue un teólogo, un matemático y orador. ¿Ven? Escuchen todas las atribuciones de este gran escritor. Nació en Belmonte. Ajá, nació en Belmonte. Voy a subrayar este término, Belmonte, que significa bello monte. Ojo, acá arribita ustedes pueden hacer una flechita y escribir más acotaciones. Belmonte significa bello monte del Tajo, que queda en Cuenca. Nació en 1527. Muy bien. Su familia tuvo una economía limitada. Voy a preguntar, ¿qué entenderán sobre una economía limitada? Aquí tengo mi lista, yo ya subrayé. A ver, Ceballos Segarra está. Presente, profesor. ¿Por qué? Decimos que Fray Luis de León perteneció a una familia, ¿no?, que tuvo una economía limitada. ¿A qué se refiere? A ver. Que su economía no era tan alta, que siempre, ¿cómo lo puedo explicar? Que, o sea, no era como una economía tan alta y siempre a veces no tenían de todo. Te entiendo. Me quiere decir que no era de una buena posición económica, ¿correcto? Muy bien, te entendí. Correcto, seguimos. En 1544 ingresó a la Orden de San Agustín. Ojo, esta orden religiosa es importante, ¿eh? Y marca su vida de este gran escritor. Seguimos. Estudió y enseñó. Ajá, yo puedo preguntar, jóvenes, después no me digan, profesor, no encuentro esa pregunta. Aquí está, y está marcada. Fray Luis de León estudió y enseñó en la Universidad de Salamanca. ¿No? Qué interesante. Es como, de repente, yo estudié de repente, a ver, un ejemplo, yo estudié mi primaria en el José Antonio Dapelo. Por el año 2000, 2001, 2002, llegué a ser profesor en mi colegio. Fíjense, ¿no? Entonces, yo estudié y a la vez fui profesor. Les cuento como parte de mi experiencia. Entonces, lo mismo de Fray Luis de León. Él estudió y enseñó en la Universidad de Salamanca. Buen dato. Muy bien. Fray Luis de León hablaba diferentes lenguas y acá lo voy a resaltar. Ustedes también síganme. A ver, ¿quién me ayuda? Eduardo Urbina. ¿Qué lenguas hablaba Fray Luis de León? Buenas tardes, profesor. Hablaba latín, hebreo y griego. Muy bien. Entonces, esto le permitió leer a los clásicos. Cuando yo me refiero a los clásicos, me voy de frente a estos grandes personajes, Píndaro, Horacio, ¿no?
personajes clásicos. Muy bien, seguimos. Fue acusado. Ajá, profesor, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Vamos a leer completo el término. Fue acusado de menospreciar la Vulgata. Ojo, es la traducción latina de la Biblia, ¿no? Y haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares. Tradujo al castellano el Cantar de los Cantares. Explico esta parte, jóvenes. Como él sabía muchos idiomas, sabía el latín, el hebreo, el griego, ¿no? Entonces, él decidió, por petición de su prima, él traduce al lenguaje castellano, que en esa época era un lenguaje vulgar. Estoy hablando de esa época, siglo XVI. Era un lenguaje vulgar y estaba prohibido, pero él lo pudo traducir, ¿no? El Cantar de los Cantares, ¿no? Una composición bíblica que estaba prohibido por el Concilio de Trento, de España. Por esa razón, y aquí está bien claro, fue recluido, o sea, fue llevado a la cárcel. Aquí está. ¿En dónde? En Valladolid. ¿Cuánto tiempo, profesor? 5 años, dice, casi 5 años, ¿no? Entre 4 y pico, casi 5 años, vamos a ponerlo así. ¿Correcto? Miren, ahí tenemos ya el hecho. ¿Por qué Fray Luis de León fue acusado, ¿no? ¿Y por qué fue llevado así a la cárcel? Por haber traducido en castellano, que era una lengua vulgar de esa época, ¿no? El pasaje bíblico, el Cantar de los Cantares. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora. Dice un acápite más sobre este tema. Dice que cuando tradujo el Cantar de los Cantares a petición de Isabel Osorio, dato que no está en mi separata, ojo, tradujo el Cantar de los Cantares, anoten, por petición de Isabel Osorio, ¿no? Una prima monja de Salamanca, dijo. Finalmente, estos trabajos fueron sustraídos del reino de Fray Luis de León y difundidos en varias provincias españolas, incluso llegó hasta América con su traducción. Ese dato es importante y no está en la separata, pero anótenlo, ¿ya? Seguimos. En 1577 fue absuelto por el Tribunal de Madrid. Quiere decir, después de haber cumplido sus casi 5 años en prisión, fue absuelto, liberado, ¿no? Y siendo famosa la frase de su disertación. Aquí está la frase y voy a preguntar. Como decíamos ayer, ¿no? Cuenta que Fray Luis de León acostumbraba a empezar sus clases de la Universidad de Salamanca con este decir, ¿no? Como decíamos ayer. ¿Pero para qué decía eso? ¿Por qué decía, profesor, eso? Ajá, él decía siempre, al iniciar su clase en la Universidad de Salamanca, decía esta frase, como decíamos ayer. ¿Para qué? Para conectar la clase anterior con la siguiente. Para conectar la clase anterior con la siguiente, como una retroalimentación. Como yo le puedo decir en este momento, ¿no? Como decíamos ayer en la escuela italiana, y se refiere a la clase anterior. ¿Se dan cuenta? Hacía eso, pronunciaba su frase tan, pero tan mítica, ¿no? Y cuentan también que tras 5 años de cárcel, ¿no? Al incorporarse a la docencia y como si nada hubiera pasado, nada hubiera ocurrido a este gran, famoso catedrático teólogo, siempre empezaba con esta frase
mítica, como decíamos ayer. Qué bonito, ¿no? Nunca se olviden de esa frase. Clave para el examen. Seguimos. Siguiente punto. Tiempo después de haber sido elegido provincial de Castilla, muere en Madrigal el 23 de agosto de 1591. Muy bien. Entonces, qué interesante la vida de este gran escritor, ¿no? Con su famosa frase, como decíamos ayer. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a su producción. Voy a hacer preguntas, ¿ah? Está clasificada en 3 aspectos. 1, en verso, ojo, estoy subrayando, verso, también llamadas poesías originales, también está escrita en verso, poesías traducidas y en prosa. Jóvenes, estos 2 cuadros son obras escritas en versos, pero la diferencia que estas obras son escritas por él, originales, que él los ha escrito. En cambio, en este cuadro son poesías traducidas, que él ya lo ha traducido y lo ha publicado de otros autores, ¿correcto? Vamos a ver en las poesías originales. ¿Qué escribió? A la vida retirada, a Francisco Salinas, Noche serena, en la Ascensión, Profecía del Tajo. Grandes odas, grandes poemas, muy virtuosos. En versos, en la poesía traducida, ¿alguien me va a ayudar acá? A ver, quiero ver a quién está mi lista. ¿Está Contreras? No está. Guamán, tampoco está. Entonces, Guamán está. No participa, no tiene nota. Liñán. Se encuentra, Mari Guamán se encuentra. Mari Guamán. A ver, Guamán. Vamos, ayúdame acá. 10 sagradas de Virgilio. Muy bien. Los libros 1 y 2 de las Geórgicas de Virgilio. Correcto, muy bien. Sigue. 26 odas de Horacio, poesías sueltas de Píndaro, Eurípides y Séneca. Séneca, muy bien. Sigue. 20 salmos de David. Correcto. El Cantar de los Cantares de Salomón. Esta es la obra que él tradujo, ¿no? Fíjense al castellano, el Cantar de los Cantares de Salomón. Muy bien. Ahora vamos a invitar a Iturri. ¿Está Iturri? Ricardo. No participa, tiene 0. Maldonado, Crisóstomo. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Maldonado? A ver, mencióname las obras en prosa. De los nombres de Cristo. Correcto. La perfecta casada. Ajá, muy bien. Exposición del libro de Job. De Job. 3 obras importantes escritas en prosa. Muy bien. Ojo, que de este cuadro viene una pregunta en la hoja de aplicación. Vamos al estilo literario de Fray Luis de León. Dice que al principio imitó a los clásicos y a Garcilaso, aunque luego logró un estilo propio en cuanto a fue elegante, suave, dulce y tierno. Ojo, es tan perfecto prosista como poeta, pues escogió la palabras adecuadas para transmitir sus reflexiones, su perfección y la belleza espiritual. Sus temas constantes son
el fervor cristiano, ajá, la naturaleza, muy bien, la vida espiritual, está presente en la religión, la renuncia a la vida mundana, ajá, muy bien, esto lo vamos a ver seguro en la perfecta casada, la paz, entre otros. Miren los temas que él utiliza dentro de sus obras, ¿correcto? Vayan subrayando. Seguimos. El propio, dice Fray Luis de León, describe su ideal estético con 3 palabras. Aquí está. Claridad, armonía y dulzura. Él lo describe así. ¿Correcto? Su lenguaje literario es sencillo, pero de amplio significado, o sea, puro, ¿no? Construye sus obras en base a ¿qué? A un lenguaje de oraciones breves. Acá donde me refiero a la lira, ¿correcto? Pero ahora lo vamos a ver. Luego, el uso de figuras literarias. Profesor, usted no deja las figuras literarias, claro que no, porque estas figuras van a ser usadas por estos escritores renacentistas. ¿Y qué figuras utiliza Fray Luis? Acá está. La metáfora, epíteto y pérrato. Y si yo me pongo a preguntar cada uno de estos, nos vamos a demorar, porque eso ya lo desarrollamos. Ustedes ya saben qué es una metáfora, qué es un epíteto y qué es un hipérbolo. Eso lo vimos también con Garcilaso. Muy bien. Ahora, quiero explayarme, y atentos, porque solo nos faltan ya menos de 20 minutos, ¿no? Voy a explicar para desarrollar las preguntas. Ustedes van a leer este texto titulado A Francisco Salinas, ¿correcto? Yo voy a leer solamente 2 aspectos, 2 estrofas, porque el tiempo nos va a ganar, ¿ya? Dice así, para ir avanzando. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena la música extremada, por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino el alma, que en olvido está sumida, torna a cobrar el pino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. ¿Ya? Y vamos a continuar leyendo. Entonces, yo quiero explicar acá. Lo que acabo de leer es una oda. Ojo, vayan anotando al costadito. Esta composición a Francisco Salinas es una oda. Y yo pregunto, ¿es una oda? Yo lo vi. Yo hice esa clase cuando vimos las especies del género lírico, oda, égloga, elegía, ¿se acuerdan? Ahora yo voy a preguntar, ¿qué es una oda? A ver, ¿quién es el suertudo? A ver, ya está Laura. Si no está Laura, Ordóñez. Profesor Luis, ¿me escucha? ¿Sí? Profesor Luis, Chantal creo que tiene una pregunta, una duda ahí para que le responda. ¿Quién Benji? Dime. Chantal Laurente. Chantal Laurente, te escucho. No, profesor, le había dejado la mano levantada, perdón. Ah, ya, disculpita. Perdón. Laura está de tercero A. Karen Vivanco alzó la manito, profesor. Laura, ¿está? Karen Vivanco alzó la mano. Ya, Vivanco. Vivanco, ¿qué es una oda, hija? Lo había puesto en un papelógrafo, ¿verdad usted? En ¿Sí? el papelógrafo decía que exalta valores y virtudes de un personaje. Correcto. 20. ¿Ya? Nunca se olvide. La oda es una composición poética donde exalta los valores, las virtudes de un personaje. Jóvenes, ¿ah? Ojo. Y en esta oda, en esta composición a Francisco Salinas, ojo, Fray Luis de León va a exaltar esos valores. ¿De quién? De su gran amigo Francisco Salinas, su gran amigo y pintor, ¿no? Que trabajó
en la Universidad de Salamanca. Él hizo esta composición hacia esa persona, hacia ese pintor, ¿correcto? A Francisco Salinas, composición poética, es una lira. Profesor, ¿y qué es una lira? Yo le mandé a investigar otras estrofas y yo he leído su investigación. Voy a hacer la pregunta. A ver, ¿qué será una lira? Está Mendoza, Guamaní, tercero B. ¿Qué es una lira? Si no está Mendoza. Sí, no, profesor, Listo. perdón, es que... Muy bien, Jael. ¿Qué es una lira? Déjame acordar, una lira era... no, ese es un dicho de música. Una figura, no, sí. Una composición... Sí, composición poética. Sí, era una composición poética de... era aquello que era... Ya, ¿cómo decirlo? La lira es aquel que compone la ova, o sea, que la ova y la lira están relacionados. Ya, bueno, la oda es lo que dice el poema en sí, ¿no? Que va a exaltar las virtudes de un personaje. Pero en sí la lira es una composición poética, pero ¿qué tipo de estrofa? De 5 versos. Acuérdense, ¿no? De 5 versos, compuesto por 3 versos heptasílabos y 2 versos endecasílabos. Cuando yo digo 3 versos heptasílabos, ¿a qué me refiero? ¿Quién me dice? Hepta. ¿Cuántas sílabas? Cualquiera, a ver, 1, 2, 3, hepta. A 7 sílabas. 7. Perfecto, 20. 7. ¿Y endecasílabos? 11. Perfecto, 20. 11. Sí, 11, correcto. Entonces, la lira es una composición poética de 5 versos, ¿no? Compuesto por 3 versos heptasílabos y 2 endecasílabos. Aquí está. 1, 2, 3 heptasílabos y 2 endecasílabos. Si nos ponemos a medir la métrica, ¿ya? Listo. Entonces, esta composición está compuesta para su gran amigo, ¿no? Su gran amigo el pintor, a Francisco Salinas, ¿no? Un compañero suyo de la Universidad de Salamanca. ¿Correcto? Muy bien. Y el tema es la admiración, es el amor por su amigo, expresada, ¿no? Y se produce así, con esa música que se oye, ¿no? Él es un músico, por eso acá él expresa sus sentimientos a su gran amigo Francisco Salinas. Muy bien, vamos con la perfecta casada. En la perfecta casada, y escuchen bien y me van a escribir lo que yo voy a decir. Ojo, no voy a dictar, ¿ah? En la perfecta casada, Fray Luis de León, ¿no? Fray Luis de León va a escribir y va a dedicar esta obra a su prima María Varela Osorio, ¿no? A quien le expone con sencillez, dice, un retrato como tiene que ser una esposa perfecta. Ahí está. A ella lo dedica. ¿Cómo debe ser una esposa perfecta? Y lo dice en su obra. Y él atribuyendo expresiones bíblicos de parte de Salomón, de David, ¿no? Donde él va a ilustrar a la mujer perfecta y lo va a describir de esta manera. Escuchen, jóvenes, tomen nota que voy a hacer preguntas. En la perfecta casada, Fray Luis de León va a hablar sobre la conducta de la mujer, ¿no? ¿Cómo debe ser la mujer? Pero está hablando de su época. Ojo, no me vayan a decir, profesor, usted que está hablando de las mujeres, mira, no. Estamos hablando de su época, siglo XVI, ¿no? Así como la mujer dice, debe ser buena y honesta, ¿correcto? Y se trata, pues, de una obra netamente renacentista y nos habla sobre ese papel fundamental que
debe ser la mujer buena cristiana, la que respeta el matrimonio. Vayan escribiendo, buena cristiana, respeta el matrimonio, respeta la maternidad, respeta la familia, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Con la perfecta casada también dice, está reflejada la sociedad de su época. Correcto, como lo decía. Las distintas situaciones de la vida, como por ejemplo el matrimonio. La esposa debe ser un modelo en el matrimonio, ¿no? Debe tener una decencia, debe ser honesta, debe tener un pudor perfecto, ¿correcto? Todas estas situaciones se mantuvo en ese siglo XVI, ¿no? Y siempre entregada a sus obligaciones. Debe ser una mujer hacendosa, virtuosa. Escriban, jóvenes, ¿ah? Y luego dice, ¿dedicada a qué? Al hogar. ¿Al cuidado de qué? Del marido, de sus hijos y la familia, ¿no? Debe ser fiel al marido. Lógico, dice, ¿no? También debe tener discreta religiosidad, trabajadora. Y todo lo que Fray Luis pone y escribe sobre la perfecta casada. Pero en la perfecta casada también hay dos situaciones modernas que se ven en la actualidad, jóvenes. Miren cómo perduran los escritos y el mensaje de la obra de la perfecta casada en la actualidad. Y no lo voy a dictar, lo voy a mencionar, ustedes escriban. Vamos a ver, dice. Destacan dos cuestiones modernas. Vamos a ver, modernas, actual. Uno, dice que las madres deben alimentar a sus hijos. Las madres deben de alimentar a sus hijos, a esos hijos recién nacidos, y no deben dejarlos en manos de amas, de criadas. ¿Correcto? Ese es uno. Dos, la tarea de la mujer no consiste en traer muchos hijos al mundo. Muy por el contrario, dice, no hay que traer hijos por traer, sino en hacerlo con sentido común y equilibrio. Quiere decir, con responsabilidad. Tiene sus pensamientos, vamos a decirlo así, filosóficos o pensamientos, ¿no? Que da ese mensaje en su obra. Y dice un dicho de él, no ponga en parir muchos hijos, sino en criar pocos, pero buenos. Lo que hay, ¿no? Es un mensaje que nos lleva ¿a qué? A la paternidad responsable. No hay que criar hijos, o no hay que tener hijos por tener, dice, ¿no? Hay que criar hijos, sí, no muchos, sino pocos, pero buenos. Entonces nos lleva a meditar la paternidad responsable. Miren qué bonito y excelente mensaje nos trae. Vamos a desarrollar, jóvenes, algunas preguntas. Rapidito. Ya nos falta escasamente 4 minutos. Esto va a estar grabado, así que pueden ustedes de una u otra manera escuchar y ver nuevamente la grabación. Seguimos. Contesta las siguientes preguntas. Dice, extrae los valores presentes en ambos textos. Está presente el amor, el respeto, la fidelidad, la perseverancia. ¿Qué figuras literarias utiliza con predominio el poeta? A ver, está presente el epíteto, metáfora y pérbato. ¿Correcto? Subraya los adjetivos, fragmento de la perfecta casada. Adjetivos calificativos, ya lo saben ustedes. Ahí está, buena, desabrida, desgraciada, agraciado, áspero, etc. Están ahí, subrayen y lo escriben. Extrae al menos 3 consejos prácticos que propone el autor de la perfecta casada. ¿Cómo debe ser la mujer?
ser fiel a su esposo, buena cristiana, respeto al matrimonio, etc. ¿No? Y lo dije. Anuncia las características de la escuela salmantina. Están arriba. Concisión del lenguaje, expresión sobria, culto a la pureza, etc. Máximo representante de dicha escuela. Fácil. ¿Quién es Dustin? ¿Quién es? Fray Luis. Mucho demoras, hijo. Fray Luis de León, profe. Correcto, 20. Poetas profanos y sagrados que influyeron en Fray Luis de León. Ya lo mencioné. Está arriba. ¿Cuáles son esos poetas? Píndaro, Horacio, David Salomón y el mismo Garcilaso. Universidad en que estudió y enseñó. ¿Quién me dice? Universidad de Salamanca. Salamanca, correcto. ¿Y por qué fue demandado ante la Inquisición? Por traducirlo al castellano. Más claro que el agua no puede ser. 20. Muy bien, eso. Vamos ahora a escribir B si la obra está escrita en verso, P si la obra está escrita en prosa. Uno por uno, creo que todavía tengo 2 minutos. Rapidito, atentos. A Francisco Salinas. Me dicen B, rapidito. Nadie me dice, no le pongo nota. B. Uno solo. B. Sería B. La primera B. La segunda. Prosa. Prosa. La tercera. La perfecta casada. Prosa. Prosa. A ver, ahí en la siguiente hay 2 obras que me confundí separar nada más. Dice traducciones de Píndaro y luego debe decir vida retirada. Ambos son verso. Ambos son Versus. Muy bien. Pongan al costado, pues, al inicio verso y al final verso. Libro de Job. Verso. Prosa, correcto. Profecía del Tajo. Verso. Égloga de Virgilio. Verso. Correcto. Interpretación del Cantar de los Cantares. Verso. Correcto. Noche serena. Verso. Jóvenes. Terminado su clase, todos me envían su ficha. Aquel que me envía mañana tiene menos nota, pasado menos nota, a una semana 0,5. He estado esperando las separatas anteriores y han llegado tarde. Ojo, después no me digan, sí presenté al profesor, pero demasiado tarde. Me envían su separata. Claro, sencillo como el agua. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí se entendió. Y si no, me preguntan, joven. Sí. Me preguntan. ¿Listo? Conmigo será hasta la semana siguiente con la escuela sevillana. Muy bien, jóvenes. Gracias por su atención. Un abrazo. Cuídense mucho. Benji. Hola, profesor. Cuídense. Buen día. Nos vemos. Listo, Benji. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Listo, jóvenes. Gusto de verlos.